Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Perfiles Criminales, un acercamiento a los asesinos en serie más famosos de la historia. Estamos ya en la segunda parte que se llama Perfiles Criminales, en el capítulo número 8, Asesinos múltiples en un solo acto. El día de hoy vamos a continuar leyendo la historia de Anders Breivik. El tema: fanatismo xenófobo versus narcisismo patológico. ¿Es este caso un ejemplo inenarrable de violencia racista? Parece que esta es la lectura mayoritaria que hacen los medios y muchos especialistas. Noruega ha visto crecer mucho su población de inmigrantes hasta alcanzar el 12% a comienzos de 2011, y con tal aumento se ha incrementado asimismo la popularidad del xenófobo partidista progresista. Aunque las encuestas dicen que el 90% de los noruegos opinan que los inmigrantes han de tener las mismas oportunidades laborales que los originales del lugar. La opinión de Breivik, desde luego, es diferente. Él consideraba que su país estaba siendo dominado por lo que denomina en el manifiesto como la Oslo Ummah, esto es, el califato que en su opinión devora la cultura noruega desde el interior. Ahora bien, ¿es solo la psicología de un fanático lo que subyace en este acto sin precedentes en la criminología mundial en tiempos de paz? En mi opinión, esa ideología es solo una imagen exportable de un narcisista patológico. Los servicios de inteligencia noruego creen que el tirador se había hecho cirugía plástica en su nariz y barbilla para parecerse más a un ario. Antes de los ataques, Breivik se había hecho confeccionar en la India un uniforme de caballero templario, que incluía un escudo con la imagen de un cráneo cruzado por una espada. Había dejado preparado un dossier de prensa que se componía de su manifiesto, fotografías y un video en el que explicaba la masacre. Todo estaba preparado para una aparición brutal sensacional ante los ojos del mundo atónito. Como antes mencioné, estos 77 cadáveres suponen el récord absoluto entre los crímenes de los llamados asesinos de masas. Se trata de un asesino múltiple que busca acabar con un grupo de personas en un mismo escenario y que generalmente termina con el suicidio del propio autor. Esto se debe a que tal explosión de violencia es el clímax final de una situación que el agresor percibe como intolerable, hasta el punto de que le impide seguir viviendo. El sujeto casi siempre es un hombre. Antes de morir, castigará de modo ejemplar a los causantes de su ruina vital. Estos culpables pueden ser los compañeros de estudio, Columbine y la Universidad Politécnica de Virginia, pero también los jefes que le han despedido o los concejales del ayuntamiento que le han negado un puesto de trabajo. Muchas veces esta venganza es el punto culminante de un proceso paranoico o delirante que se ha ido desarrollando en el tiempo y que necesariamente sus familias y amigos tuvieron que percibir de un modo u otro. Lo que resulta único en el suceso de Noruega es la aparente jovialidad del asesino. Por sus declaraciones parece hablar con frivolidad. Es extrañamente consciente del carácter instrumental de lo que ha hecho. Dijo que su acto fue atroz pero necesario, al servicio de una causa: salvar Occidente de la amenaza del Islam. En ello vemos más el típico terrorista de ETA o de IRA que al sujeto psíquicamente alterado y vitalmente angustiado del asesino de masas. Anders Breivik se preocupa de su ropa, de cómo aparecer ante el juez. En todo momento el mensaje de lo que propugna, por irracional que sea, resulta crucial. Pero repito, en mi opinión, esa ideología o mensaje secundario a su propia imagen. Aquí el impacto en la opinión pública mundial es la parte más sustancial de la acción. Ha de explicar al mundo la magnitud de su obra, la importancia y las razones de lo que ha hecho. Pero él es el héroe, el caballero templario. Las víctimas son símbolos del mal que quiere erradicar. El terrible tiroteo no es algo que quiere hacer, sino que se ve empujado a ello. Aquí los jóvenes asesinados representan a la meliflua democracia liberal, a esa que permite que el Islam le vaya comiendo el terreno hasta que un día conquiste Europa. A diferencia de otros asesinos múltiples, este hombre ha matado básicamente porque quería transmitir una idea, no porque estuviera angustiado y lleno de ira contra esos jóvenes. Pero la idea real es que él es un salvador, un caballero andante. El mensaje de salvación es el vehículo con el que muestra su patología narcisista. Ese narcisismo patológico está acompañado por un desprecio impensable ante el sufrimiento y la muerte de los demás. La extensión de la violencia es tan extraordinaria, la ausencia de una mínima insensibilidad tan profunda, que no podemos obviar la posible existencia de una profunda psicopatía. Breivik sería así un psicópata que buscó una justificación para hacer lo que hizo.
una carta de presentación irracional, pero que a él le servía. Su fanatismo sería simplemente una fachada desde la que poder matar sin piedad. Está también la cuestión de la naturaleza del objetivo buscado. Se trata de adolescentes en su mayor parte, algunos casi niños. Hace falta mucha imaginación para radicar en ellos un objetivo relacionado con su odio a los musulmanes. Si tomamos un caso que guarda un cierto parecido, la voladura en 1995 del edificio del FBI en Oklahoma a cargo del terrorista Timothy McVeigh, vemos que éste quería matar a la gente que representaba la opresión del gobierno federal sobre los estados y los individuos, es decir, mató a las personas que directamente se relacionaban con el origen de su ira. Una bomber hizo lo propio al dirigir sus envíos postales explosivos a instituciones y personas que representaban el objeto de su desprecio, la ciencia y la tecnología, pero este no fue el caso de la masacre de Utoya. ¿Cómo puede alguien matar a 69 críos con una impiedad absoluta diciendo que era algo atroz, pero necesario? Para un fanático auténtico que mata por su ideología, hubiera tenido mucho más sentido matar a políticos reunidos en ayuntamientos o salas de reuniones de cualquier tipo, o bien a los asistentes a los mítines de cualquier partido odiado. Es cierto que esos jóvenes asesinados estaban en un campamento organizado por el Partido Laborista, pero eso no aseguraba que todos allí fueran hijos de afiliados o miembros de la rama juvenil del partido, y en todo caso la crueldad necesaria para un acto así sobrepasa cualquier consideración. La tenacidad de la que hablaba un amigo de su infancia, junto con la discreción que llevaba en su vida, le convierten en el perfecto psicópata integrado que trabaja con ahínco hasta lograr una explosión de violencia que satisfaga sus necesidades ocultas. La policía descubrió que Breivik había alquilado una granja a las afueras de Oslo, donde tuvo todo el tiempo del mundo para preparar la bomba colocada en el distrito gubernamental, que mató a 8 personas. En la granja adquiriría pacientemente una gran cantidad de fertilizante de nitrato de amonio, ingrediente que empleó para el explosivo. La masacre de la isla de Utoya afirma de modo brutal hasta qué punto la información instantánea y global está dictando la realidad, incluso del crimen. Matar a más gente y horrorizar a todo el mundo es una meta golosa para los aspirantes a asesinos. Consideraciones criminológicas. En los dos casos que estudiamos con detenimiento en este capítulo, Pierre Puig, el tirador de Olot, y Anders Breivik, el homicida múltiple de la isla de Utoya, hay aspectos claramente diferentes. El primero podríamos considerarlo un asesino múltiple clásico. Hay una situación previa clara de angustia personal, ya que este sujeto creyó que sus jefes les estaban estafando y burlándose de él, un odio que extendió a otras personas que al parecer tampoco, en su opinión, le trataban con respeto. Entonces un día prepara su arma de cazador y con gran sangre fría, sin que previamente nadie haya notado algo raro, camina con seguridad hacia sus objetivos y los mata. Todo se produce en un contexto semirural, el municipio de Olot, en la provincia de Gerona. Puig vive solo con su padre muy mayor, en una situación que imaginamos de gran soledad personal, sin mujer, hijos o hermanos que pudieran haber limitado el alcance de su obsesión conducente a la ira y al subsiguiente deseo de venganza. El segundo podríamos considerarlo atípico o quizá diría mejor adaptado a los tiempos modernos de la sociedad de la información. Breivik llevaba mucho tiempo alimentando su odio personal contra los musulmanes. Desde su adolescencia podemos ver un profundo adoctrinamiento en la ideología xenófoba. Ingresa en un partido político que es hostil a la inmigración en Noruega y consulta y escribe intensamente blogs y páginas web de Europa y Estados Unidos, donde tiene la oportunidad de alimentar sus creencias racistas y violentas en comunicación con otras muchas personas que sostienen ideas parecidas. Pero así como Puig pasa de ser un hombre oscuro y corriente a un asesino decidido que no busca notoriedad alguna, Breivik presenta un deseo intenso de adoptar un rol de héroe o de salvador, nada menos que de la Europa occidental frente a la invasión musulmana. Sus actos previos a la masacre que protagoniza revelan este motivo singular. Adquiere ropa de cruzado templario y prepara un kit de prensa en el que expone un manifiesto y un video en el que explica sus intenciones homicidas. Y cuando todo ha concluido, él desea continuar ofreciendo esa imagen de héroe sacrificado, pidiendo llevar sus ropas estrafalarias ante el juez y pregonando que la muerte de 77 personas era algo atroz pero necesario. No puedo sino encontrar en todo esto la fuerza motriz de un narcisismo patológico y de una insensibilidad moral muy cercana a la psicopatía, por más que su xenofobia le diera la excusa perfecta para la matanza. Es claro, sin embargo, que la vida de Breivik, como la de Puig, tenía pocos apoyos emocionales cercanos que pudieran haber contenido o canalizado de otro modo,
las peculiares ideas que alimentaron los crímenes. Puig vive con su padre muy anciano. Breivik vive solo y en un casi completo aislamiento durante casi un año con anterioridad a sus crímenes, en una granja donde pacientemente prepara la bomba de su primer ataque y va dando forma definida a todo su montaje mediático y los pasos a seguir en el despiadado tiroteo de la isla de Utoya. El prestigioso criminólogo Jack Levin se ha preguntado hasta qué punto podríamos considerar determinadas formas de prejuicio o de odio extremo como manifestaciones de una patología mental, ya que van mucho más allá de las conductas discriminatorias y vejatorias que suelen mostrar la mayoría de los individuos xenófobos, quienes raramente utilizan la violencia contra los grupos o clases de personas a los que detestan. Si estos están afectados por un odio al que podríamos denominar cultural, gente como Breivik podría estar manifestando un odio mental o patológico, y algunos especialistas arguyen que estas personas podrían beneficiarse de terapia psicológica y médica de tipo antipsicótico. Claro está, adoptar esta postura supone correr el riesgo de medicalizar, lo que quizá no es sino expresión de una personalidad emponzoñada por ideas irracionales acerca de la sociedad y el modo de vivir en ella, asignando a estos sujetos un rol de enfermo, lo que podría tener consecuencias en el plano de su responsabilidad criminal. Pero al margen de este punto en concreto, no cabe duda de que ciertos asesinos múltiples tienen graves problemas mentales. El ejemplo más claro y estremecedor lo protagonizó en la primavera de 2007 el estudiante de la Universidad Politécnica de Virginia, Cho Seung-hui, quien en una razzia dramática se paseó por 2 edificios y diferentes aulas del campo hasta matar a 32 personas, estudiantes y profesores. Antes de la aparición de Anders Breivik, Cho ostentaba el dudoso honor de ser el asesino múltiple más sangriento de la historia moderna. En este caso de asesinato múltiple podemos encontrar los clásicos antecedentes que hemos aprendido a determinar como característicos de estos sucesos. Cho provenía de una familia de inmigrantes asiáticos, Corea del Sur, que difícilmente encajaba en la extrovertida y masculina cultura norteamericana. Vivían en su mundo aislado mostrando una gran dificultad para dominar el inglés. Con frecuencia vivió días de humillación. Al ser frecuentemente acosado por sus compañeros de escuela, los agentes del FBI que investigaron con posterioridad los hechos señalaron que Cho era el habitual coleccionista de injusticias, es decir, se ajustaba al perfil del individuo que va acumulando odio e impotencia ante el mundo que le rodea. Cuando llega a la Universidad de Virginia aparecen ya claros signos de esquizofrenia. Desarrolla ideas extrañas acerca de la gente que le rodea, escribe ensayos llenos de imágenes violentas. Su aislamiento en el campus universitario es muy grave. En el video y en las fotografías que sube a la red el día de la masacre, entre los 2 episodios en que se divide su ataque furibundo hubo un intervalo de 2 horas, tiempo en el que deja su testamento ante el mundo por medio de este video. Podemos ver a Cho exhibiendo armas de fuego, unas veces apuntándose y otras apuntando a los espectadores. En ese tono de amenaza es obvio que Cho quería mostrar una imagen poderosa de sí mismo, la de alguien que al fin iba a tener el control. Todo lo que había aprendido Cho acerca del género humano es que nadie le respetaba, y entonces había llegado el momento en que iba a tomar cumplida venganza. Sus argumentos en el video eran claramente delirantes, a diferencia de Breivik, que mantuvo siempre un objetivo claro: los musulmanes invasores de Europa. Cho lanzaba diatribas contra las mujeres, los ricos y casi cualquier otro grupo sobre la faz de la tierra. En Cho no fue necesario que apareciera un estímulo decadente, en contraste con las muertes provocadas por Pierre Puig. Su propia enfermedad mental estaba llevándole a un camino delirante y de depresión, donde la única salida era la inmolación personal y el castigo definitivo de la gente que ante sus ojos representaba la clase de personas que se habían burlado de él y le dejaban de lado por más que sus acosadores pertenecían a la etapa del instituto y no de la universidad. Aunque también hubiera resultado ciertamente difícil haber prevenido esta masacre, quizá había aquí más opciones. De hecho, Cho fue remitido al servicio de salud mental porque algunos compañeros de aula habían manifestado miedo ante determinados escritos violentos y extraños que había mostrado en clase, pero el apoyo terapéutico fue escaso y por lo que se vio inefectivo. Tampoco su familia, que lo quería y se preocupó por él de modo solícito, sabía nada de sus grandes problemas personales, así que no pudo supervisar ni apoyar su proceso terapéutico. En suma, si bien hay elementos característicos de los asesinos múltiples, muchos de los cuales acaban su furia homicida con el suicidio, hay variaciones importantes y el mundo de información global y total en que ahora vivimos puede estar contribuyendo a alimentar los delirios y los pensamientos irracionales
y prejuiciados de individuos que antes tenían a la fuerza muchas menos opciones de aprender tales ideas y de darse a conocer al mundo mediante un acto de extrema violencia. Probablemente los tiradores pueden encontrar numerosas razones que justifiquen ante sus ojos el asesinato de varios seres humanos, aunque hemos adelantado de forma notable en la comprensión de este fenómeno en los últimos años, lo cierto es que no hemos avanzado mucho en su detección precoz y en su prevención. Con esta lectura terminamos el capítulo número 8 para dar paso al capítulo 9 que se llama La extraña muerte de Nagor Lafag. Espero que la lectura de este libro les sea útil. Estamos leyendo Perfiles criminales de Vicente Garrido, un acercamiento a los asesinos en serie más famosos de la historia. Los espero en el próximo video para dar inicio al siguiente capítulo. Muchas gracias por escuchar.